Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, muy bien. Encantada. Estupendamente. Cuánto me alegro. Encantada de que estés aquí, de que podamos tener esta charla. Y bueno, voy a presentarte. Sara, una compañera con la que bueno, nos vamos conociendo y vamos trabajando, ¿verdad? Eh, Total. ella, bueno, pues llega a mí porque tiene un diagnóstico de TDAH siendo adulta y bueno, tiene que gestionar y aceptar y ponerle nombre a todas esas cosas que a ella le pasaban en la vida Ujú, y no sabía por qué, ¿no? Y cómo se ujú, sentía y cómo esto hace que bueno, que empiece a sentirse, bueno, pues que todo esto que le ocurría entra dentro de la normalidad y que no es ningún bicho raro, que ya todo lo que siente pues son maneras de expresarse que su persona necesita ujú. y estamos aquí para que ella nos comparta su experiencia y podamos aprender juntas y todos podamos aprender de la experiencia de otras personas que, bueno, pues que están viviendo esta situación. Ujú. ¿Qué te parece? Divinísimo. Maravilloso. Genial. Bueno, pues cuéntanos qué sentías tú, qué te pasaba a ti, cómo... Vamos a empezar por ahí, ¿no? Pues a ver, yo en ningún momento me planteé ni si. A ver, sí es verdad que desde hace tiempo, pues conoces o la gente le suena lo de la hiperactividad, pero siempre lo suele relacionar con el típico niño inquieto, que no para, que se está moviendo. Entonces, en ningún momento yo me planteé nada de esto, en absoluto. Pero es verdad que luego vas investigando un poquito y bueno, pues vas conociendo un poquito como eh, de bueno, de particularidades que no tienen por qué ser 100% así, pero es como que yo sí me sentía más identificada en cuanto a que a lo mejor los niños mostraban más un aspecto de hiperactividad física, mientras que las chicas eran más mentales. Entonces, me acuerdo que te lo compartí el otro día en una charla, yo siempre he sentido y siempre he tenido como esta frase de yo es que me quiero desenroscar la cabeza y dejármela por la noche y luego volvérmela a poner porque es una hiperactividad mental, ¿no? O sea, siempre estoy con pensamientos, ya sea intrusivos, buenos, positivos, recuerdos, cosas que tengo que hacer, proyectos, ideas creativas, y me va a explotar la cabeza. No obstante, esto para mí era como, y es lo más normal del mundo, claro, porque es como he estado viviendo hasta ahora. Sin embargo, todo vino marzo, abril, cuando ya dije, esto no sé hasta qué punto es normal a la hora de gestionarlo, que era el tema de la concentración y enfocarse en algo y sacar un proyecto adelante. Claro, seguramente no sé hasta qué punto lo habría descubierto en un futuro si no llega a ser porque llevo 3 años en este bello mundo del emprendimiento. Entonces, cuando estás empleada en un... Bueno, aún así también hay que decir que estando yo trabajando en ambientes de trabajo típicos, normales, en una empresa, había ahí algo que me hacía, ¿no? Como dudar, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Lo dejaba ahí como en barbecho. Pero ya digo que cuando eres tú tu propia jefa y tienes que sacar los proyectos tú, los tuyos, los de tus clientes y están a mil millones de cosas, pues ahí ya era como un... porque suelo escribir mucho, entonces claro, eso me da mi pie para conocer yo mis patrones y mis cosas recurrentes. Y dije, es que esta sensación constante de frustración, de cabreo conmigo misma, de desasosiego, como de falta de motivación y de apatía, digo, no creo que sea normal. O sea, ahí tiene que haber algo y además cada vez era más recurrente, era como 2 meses, sí, 2 meses no. Era como Entonces, etapas en las que estabas bien y más o menos tú total, digamos que sabías gestionarte y de repente sí, bajaba y era como esto que está pasándome, no sé cómo afrontarlo, ¿no? O cómo abordarlo. totalmente, totalmente.
Y además, claro, es también como muy contradictorio porque mi labor ahora es Project Manager Digital, entonces me especializo en planificar y organizar los proyectos. Claro, para mí es algo muy natural y me encanta y lo disfruto un montón. Mi cuestión, mi hueso duro de roer, era en el momento de ejecutar, ¿no? De accionar, de aun teniendo todo un perfecto, divino, planificado, de aquí a tanto, bueno, un detallismo que yo ponía unas florituras que me quedaban divinas. Digo, pero claro, cuando tengo que ponerme es cuando veo resistencia. Claro, yo decía, no, es que soy la gran procrastinadora del mundo. Bueno, todo el mundo es procrastinador. Y bueno, a ver, a ver. Claro, es que ya no era procrastinación. Yo sentía que había como un bloqueo. O sea, una parálisis, mejor dicho. Yo creo que esa es la mejor frase. Era como, sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, sé cuál es todo el proceso. Es como a la hora de ponerme a ello, había una parálisis de que en ese momento yo lo había organizado todo divino y maravilloso, pero se me venían todas las ideas, todos los proyectos a la vez y me quedaba así como, no sé qué hacer, pues no hago nada. Entonces, Pues claro, eso me yo generaba te mal. entiendo, ¿no? Es decir, llegaba un momento en que no sabías por dónde empezar de todos los frentes que tú misma te habías abierto y que tu cabeza te había ido bombardeando. Total. Claro, a todo ello, porque claro, esto era a nivel de trabajo, pero claro, el TDAH pues aplicable a todo. Entonces, cositas con los familiares, no es que no le he dicho esto a mi amiga, de repente me acuerdo de una conversación de hace 5 años que fue muy dolorosa con mi padre y claro, y pues eso, tú lo piensas, luego viene la emoción y dices, pues si yo antes estaba bien, porque me he puesto triste de la nada, ¿a qué venía esto? Y, y luego también pues eso, como muchas cosas a futuro, en plan, no, y tengo que organizar el viaje, ¿no? Porque es que fulanita me ha dicho. Entonces era tal bombardeo de pensamientos que eso que me quedaba paralizada y digo ni para adelante ni para atrás. Entonces, claro, ya dije, bueno, pues vámonos al psicólogo, búscate un amigo y vamos a tratarlo. Claro que sí, Eso, ¿sabes? vamos a buscar ayuda, que la ayuda siempre es importante. Mira, te Totalmente. tengo una pregunta, porque esto nos lo cuentas y ya es digamos, una reflexión que tú haces porque te vienes observando, porque escribes y en ese Uh -huh. momento de escribir es tu manera de que tus sentimientos pues se queden plasmados en Sí. algún lugar y al tú releer es cuando empiezas a identificar que se repiten los mismos patrones en distintos Uh -huh. momentos de tu vida, tanto en a veces cuando estás arriba como a veces cuando estás abajo. Pero Total. ¿qué ocurre si yo le pregunto a la Sara pequeña y a la Sara adolescente Uh -huh. cómo se sentía ella y cómo ella intentaba convivir con todo esto que le ocurría, que obviamente no observaba, simplemente lo manifestaba y tenía que asumir las consecuencias tanto de estar bien como de estar mal, como a veces de ser entendida y de no ser entendida. Uh -huh. Esa A parte ver, de tú yo creo. cómo la recuerdas. Pues mira, es curioso porque eso es algo que siempre lo digo y al principio estaba como muy preocupada, digo, esto tiene que ser por algo, ya parece que me he relajado más, puede ser por muchos motivos, Claro. pero llevo mucho tiempo meditando que no sé hasta qué punto es normal, no me acuerdo de mi infancia. O sea, la gente cuando dice, pues yo tenía una infancia feliz, yo me acuerdo con 4 años, yo veo las fotos y es como que me puedo hacer una recreación del momento. Bueno, creo que me acuerdo, pero yo creo que hasta antes de los 12 yo no me acuerdo de nada. O sea, y mis padres ahí en plan, no, ¿pero te acuerdas cuando fui? No, no me acuerdo. Entonces, claro, a lo mejor este es uno de los elementos de, no sé, de supervivencia, de adaptación, que a lo mejor tomé en su momento, no lo sé, pero creo que lo he ocultado muy bien. O sea, creo que he pasado por persona normal. Bueno, normal, teniendo en cuenta que nadie es normal, pero bueno, todos somos maravillosos, fantásticos con nuestras diferencias. Así es. Entonces, Sí, sí, que todos tenemos, yo digo que todos tenemos con mucho cariño, ¿no? Todos tenemos nuestras taritas y obviamente total. aprendemos a convivir. Entonces, claro, yo te he hecho esta pregunta porque al final uno saca herramientas con las que sobrevive cuando por algún momento en la sintonía de tu entorno
en ti es diferente, ¿no? Entonces tú, claro, tú empiezas a tener conciencia quizás ya en la edad de la adolescencia, ahí sí empiezas a tener conciencia de más como tu persona, ¿no? Y por eso tienes tus recuerdos quizás como más formados cuando somos en la infancia. Bueno, pues es verdad que no siempre los recordamos todos, hay personas que sí y otras en este caso como tuyo que no. Cuando llegas a esa adolescencia, tú te recuerdas a ti en el instituto, te recuerdas a ti con tus compañeros, te recuerdas a ti cómo tenías que enfrentarte a esas rutinas y esa planificación en el cole. ¿Cómo te recuerdas? Yo recuerdo que, por eso digo que es como que siempre lo he ocultado muy bien, porque siempre he sido de esas típicas personas que he sido muy... que sacaban muy buenas notas, ¿no? Que era como la alumna ideal, que sacaba muy buenas notas, que estudiaba muchísimo. Yo sinceramente recuerdo toda mi adolescencia estudiando hasta las 11 de la noche. Sí es verdad que una de las cosas que incluso en la universidad y en las formaciones posteriores siempre me pasaba, que era lo típico de tengo 3 meses para hacer las cosas, yo me relajo, me relajo, me relajo, y terminaba haciendo las cosas el día de antes en 5 horas. Entonces, claro, yo no sé si eso también ha sido como un patrón aprendido de autoconfianza, de como ya sé que lo voy a sacar el día de antes, pues me relajo y no hago nada, o porque verdaderamente pues en ese momento me era un tanto imposible y me tenía que venir las prisas La y las... presión externa. Claro, eso es. Y entonces ahí me entraba el hiperfoco y te hacía un trabajo también, porque dices, bueno, lo haces en el día de antes, pero sacas un 5. No, no, es que yo siempre sacaba de 9 y 10. Entonces, yo lo que recuerdo de mi adolescencia era ser una friki en los estudios y en la universidad, y luego comparado o a nivel social, me refiero a la relación con mis amigos, con mis compañeros o con lo que sea, siempre me he sentido muy fuera de onda, mucho, como que no pertenecía, digo, a mí estas cosas de salir por ahí, del, ¿cómo se llama?, el botellón y estas cosas, el tipo de conversación que yo quería tener, pero veía que no podía porque No te encajaba. no, no No era encajaba. sencilla, exacto. Eso es, eso es. Es como que siempre he tenido mucha inteligencia emocional, o es eso, otra de las cosas, ¿no? Como mucha empatía, era como muy observadora y siempre me daba cuenta de quién lo estaba pasando mal, cosas que a lo mejor la gente en plan de, pero oye, ¿no has visto que fulanito le pasa esto? Ah, pues no, ni idea, ¿no? Yo siempre era como que me fijaba en eso y me sigue pasando. Entonces era, pues eso, no sé, como siempre digo que la emoción que podría definir como toda mi vida, adolescencia, infancia, es soledad. Es como sentirme sola, rodeada de gente, ¿no? Como incomprendida, como no encajo, no encajo. Pero por eso digo que yo lo llevaba fantásticamente bien. Yo, vamos, las Sí, clases porque de teatro. claro, porque al final ese personaje que tú elegías sacar en ese momento para ser aceptada no pasa nada, duraba como el tiempo necesario que tú creías conveniente para poder mantener tu relación más, digamos, más superficial, porque al final Claro. tu sentir era pues completamente diferente, tu percepción de la realidad y del mundo iba mucho más allá de la que quizás esas personas que te rodeaban alcanzaban a sentir o a ver, y obviamente el que tú no necesitaras también te hacía pues sentirte sola, ¿no? Porque al final tu mundo interior es tan grande y tan amplio que el resto de las personas no te son necesarias en tu vida. Total. Claro, luego eso derivó en el típico complejo de mujer súper independiente que no necesita a nadie y a nada y se aísla del mundo, y pues eso, que en realidad es como esa indignación de soy la incomprendida de la familia y de los amigos. Y claro, eso por ejemplo sí me ha costado y me ha tenido pues todas mi veintena trabajando en eso, ¿no? Trabajando en pedir ayuda, en abrirme, en hablar con la
gente, aunque en realidad yo soy hiper extrovertida. Pero claro, también ese es otro punto. Necesito ese balance de soy hiper extrovertida, pero luego también necesito momentos de balance de soledad para compensarme emocionalmente. Pero bueno, eso ya lo he aprendido con el tiempo, pero antes estaba totalmente drenada. Era como todo el rato con gente y al final es como, ¿y yo Estabas qué? sobreestimulada, es decir, tú tenías tanta relación porque al final tú te querías divertir, tú querías disfrutar de la vida, querías experimentar y querías vivir al final, ¿no? Porque Eso, es la etapa de la vida en la que todas las etapas de la vida, pero en esa en concreto es sí. como que en la etapa del descubrimiento. Entonces, ¿qué ocurría? Que no sabías autorregularte. Te dabas mucho del exterior, que eso te descompensaba absolutamente y después te tenías que retirar porque tu sentir y tu necesidad se te había olvidado escucharla. Totalmente. Claro, pero yo en aquel entonces, yo no sabía, como yo veía que todo el mundo estaba constantemente saliendo con sus amigos, digo, bueno, pues se supone que tengo que ser así. Entonces, claro, esos momentos de aislamiento, la gente me decía, jo, es que nunca, no es que nunca, ¿no? Pero ya no sale, ya no tal, y yo diciendo, no sé, es que si salgo me explota la cabeza. Digo, pero la gente lo hacía. Claro, es que a veces no nos damos cuenta que nos creemos, no hay una etapa en la vida en la que se cree que si no sales que te pierdes la vida y que van a Total, pasar muchas cosas y que tú, si tú no estás, que te lo has perdido, ¿no? sí. Y claro, cuando primero te cuesta identificarte, segundo, tienes ese, digamos, ese peso de la sociedad, ¿no? Que te dice pues, que tienes que estar aquí porque no te lo puedes perder y tú para ser aceptada además accedes a esas peticiones externas, es cuando viene Total. a veces el conflicto interior, ¿no? Y sí, es eso, viene el conflicto interior en el que qué me está Sí, 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 pasando y sí. cómo tengo que hacerlo. Y cuando tú te retirabas, ¿qué pasaba? Tu sentir era, es decir, tú, para ti era fácil decirle a los demás, pues hoy me siento así y no voy a salir, o eso es algo que te quedaba a ti interiormente. Claro, y es que en aquel entonces, o sea, también te digo, o sea, hace pocos años que tengo como esa conciencia que sé más o menos definir las cosas, ponerle nombre o poder expresarlo. Antes no. Entonces antes simplemente yo desaparecía, hacía bomba de humo, Vale. no daba explicaciones, porque tampoco yo sabía Que qué lo que era te lo que me pasaba, ni pasaba. cómo hacerlo. Claro, claro, lo que necesitaba, lo que tal, simplemente era como, no me apetece estar con gente, lo siento. Ya. Y, y nada, y así, si es verdad que ahora hoy en día, pues es eso de, yo siento que cuando sé que voy a tener a lo mejor unas semanas, un viaje, pues una formación, el EDITCA, estas cosas, pues que de mucho movimiento social, de mucho estar ahí, de mucha presencia, de mucha gente, ya me voy compensando, digo, si tengo que hacer más cosas, ya me las dejo para otras semanas. O sea, ahí sí que hoy en día sí he aprendido a más o menos balancear. Pero anteriormente nada, yo ya digo, hacía bomba de humo, hacía ermitaño, yo no le decía nada a nadie, ni por qué, sin Nada. más, tampoco la gente preguntaba, también digo, por eso digo que Bueno, esto está bien porque la gente respetaba tus tiempos. sí, 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 En cierto sí, sí. modo se respetaba. Bueno, hay una parte muy positiva, ¿no? De cómo Sara ve su mundo y cómo lo ha visto y cómo ese mundo interior que tiene, ¿no? Uh-huh. Eh, se lo cuento a las personas que nos ven y es que es una característica que suelen tener y es que son personas muy creativas, dependiendo del ámbito y de los gustos personales de cada uno de ellos. Entonces, para ti también esa parte interior fue tu vía de escape para poder, bueno, pues mantenerte, equilibrarte y Uh-huh. encontrarte contigo, ¿no? Entonces, cómo sacabas esa parte artista que tú tienes? ¡Buf! Pues ¿Cuánto, mira, cuánto te ha ayudado a sacarla? total, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque es verdad que toda la parte creativa y todas las actividades y cosas que me gustan ahora es como mi meditación. También lo hablamos el otro día que me cuesta mucho meditar, lo típico de ponte en silencio y vente en blanco, esas cositas. Pues, en mi caso no funciona mucho.
No, porque la Pero, mente en blanco ya hemos hablado nosotras que no llega de primera, es decir, hay que trabajarlo exactamente, y ya la mente pero se para mí, relaja. eso es, eso es. Pero vamos, con intención, ya la mente dice, aquí de blanco nada, ¿eh? Qué Y bueno. yo desde muy, muy, muy pequeña, mi manera de expresarme, mi manera de disfrutar, mi manera de desconectar siempre ha sido el baile. Es como mi gran pasión. Y me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años, yo quería ser bailarina. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, era maravilloso. Ay, que estoy perdido. Hemos perdido a Sara. A ver si vuelve en este segundo, que estaba en esta parte muy interesante. Esta parte creativa a ella le ha beneficiado, le ha ayudado y le ha dado herramientas para poder entender qué es lo que le pasaba y por qué ella sentía eh, que necesitaba soltar esa parte de sí y poder liberarse de todo lo exterior y todo el no ser entendida. Sara, ¿estás por ahí?